Estamos en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz en Jerusalén, en la iglesia del Santo Sepulcro, o sea, donde es. Sí. Te invoco como garante ante Dios de que nunca más mancharé mi cuerpo, sino que renunciaré al mundo. Y le hace esa oración. Y entonces se para y dice, voy a entrar. Y entra. O sea, logra entrar. Ahí sí ya no hay ninguna fuerza que la detenga. Muy buenas noches para todos. Qué placer estar otra vez en otro episodio de Disertum X, y esta vez sobre todo hablando de un tema que no es tan pasional como los que hemos venido hablando, porque la política esta vez es muy baja. Hoy nos vamos a dedicar a algo que ya habíamos mencionado en el episodio pasado, y es a regresar a una serie que veníamos haciendo con Rami, que fue bastante exitosa. Incluso al final de año muchas personas algunas nos dijeron, ¿por qué no volvimos a hablar de los santos? La serie se llama Los defectos de los santos, y yo simplemente, para los que son nuevos en Disertum X o que nos están siguiendo desde hace relativamente poco, contarles que esta serie fue propuesta hace un año cuando hacíamos la planeación del programa por Rami, y que yo me opuse al comienzo porque yo veía que, Rami, este es un canal que quiere ser más político, más de cultura, más de educación, y si le metemos santos ahora se va a volver demasiado, no sé, con ese toque religioso, no es como la naturaleza. Y entonces Rami me dice, no, espérate, es que vamos a hablar de los defectos de los santos. Y hablar de los defectos de los santos es muy, muy interesante, porque es mostrar que casos tan malos, tan perdidos de unos personajes que dice uno, por Dios, ¿cómo llegaron a ser santos? Pues que, digamos, la enseñanza que nos dejan son enormes, son gigantes. Y de hecho ha salido muy bueno. El primero, bueno, me acuerdo de muchos, de los 6, el año pasado hablamos de 6 santos. Hablamos de San Agustín, una vida prácticamente perdida, lujuriosa, un personaje que le decía a Dios que le diera la castidad, pero que por favor todavía no, porque estaba gozando mucho del pecado. O un San Camilo de Lelis, que era un personaje que vivía lleno de rabias, peleas, mal hablado, se agarraba con todo el mundo, gritaba, trataba mal a las personas, y gracias a una herida que recibe en la pierna y que le toca visitar una cantidad de hospitales, fue poco a poco su corazón cambiando para entregarse completamente a Dios y ser uno de los, digamos, de los artífices de la Cruz Roja Internacional que conocemos hoy, o de la ayuda humanitaria de parte de la iglesia frente a los enfermos. No sé, me acuerdo también de otro que fue durísimo, un satánico, un satanista, Bartolo Longo, San Bartolo Longo, que el año pasado fue canonizado, y era un personaje en Italia que era satanista, o sea, hizo un pacto con el demonio y un ritual, y se consagró como sacerdote satánico. Increíble, ¿eh? Bueno, con sacerdote, como... y entonces, y sin embargo, termina siendo un gran santo de la Iglesia Católica, y con una gran influencia en Italia, en Pompeya, toda la propagación del rosario, la cantidad de obras benéficas que hizo Bartolo Longo, San Bartolo Longo. Y los de Rami fueron San Pablo, su mal genio, su persecución, su matando cristianos, todo por un celo a la ley, y termina aceptando la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios, y siendo uno de los grandes santos. Después hablaste de San Pedro, y San Pedro también, el ignorante, desagradecido, impulsivo, que hoy estaba feliz, mañana estaba triste, que daba la vida por Jesús y de pronto lo niega. O sea, un personaje muy complicado, y termina siendo ese gran pilar de la iglesia. Y la última que trataste fue una santa colombiana, Santa Madre Laura Montoya, que era una persona terca, que es lo que me acuerdo del episodio, ¿no? Que muy llevada a su parecer. Entonces, hablar de la vida de estos santos es muy ejemplarizante, porque todos podemos aprender mucho de ellos. Ahí yo pienso que nadie, por más malo que sea, pierde esa oportunidad de ser santo. Yo creo que hasta Petro podría llegar a ser santo si lo quisiera, si lo quisiera. Pues En fin, Dios lo quiere, sin duda. sí, exacto. Y uno no puede perder la esperanza en eso. Digamos, cuando Jesús plantea el tema, creo que en griego, o yo no sé si era griego, pero la expresión sí era griego, metanoia. La metanoia, cuando es conviértete y cree en el evangelio, es una palabra muy fuerte, porque es un soul shaking experience, es un cambio radical de vida, donde ya uno
va a luchar y va a tratar de ser y hacer la voluntad de Dios. Entonces ese es el episodio de hoy, saliéndonos de la mundanidad de la política, nos vamos a meter a otra mundanidad, que es la mundanidad de unos santos muy pecaminosos, por lo menos la que tengo yo hoy es dañadísima, y a ver qué pasa en sus vidas. Rami, buenas noches. Buenas noches, Gabriel, y buenas noches a todos. Efectivamente, el episodio de hoy primero ha tenido una serie de trabas operativas. Es la segunda vez que nos embarcamos al episodio porque el primero no nos gustó mucho cómo quedó. Eh, y además porque yo inicialmente me había comprometido era a preparar otro santo y en la mitad de los días se me confundió y terminé preparando la santa que tengo hoy. Y que a la que le he estado cogiendo un cariño enorme porque como ha tocado volverla a ver, le he encontrado un sabor muy especial. Y efectivamente lo que vamos a proponerles hoy, tratar de hacer realidad este concepto de la comunión de los santos, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de que a partir de la vida de dos santas muy distintas, con unas historias de vida muy diferentes, con unos actos heroicos muy distintos, en épocas diferentes, ver si estas dos vidas pueden dialogar entre ellas, pueden mostrarnos a partir de unos conceptos, digamos, que nos permiten mostrarlas de una manera sistemática, ver si no podemos mostrar cómo Dios actúa en la vida de las personas, en la vida no solo de ellas, sino en la nuestra también. Y de esa manera, pues entender que al final del día, todas estas historias de los santos, inclusive vistas desde sus defectos, son en realidad una sola historia de amor entre Dios y su criatura. Sí, y ese es el ejercicio que vamos a proponer hoy. Vamos a tener como tres grandes bloques. El primero, en el que cada uno va a contar un poco cómo es la historia de conversión de esa santa y cómo se ve el cambio en sus defectos, ¿sí? Cómo los defectos se evidencian en sus vidas. Eh, y vamos a ver si las dos conversan a ese nivel y cómo se comunica la gracia de Dios en esos dos ejemplos. Y después vamos a mirar un poco en más detalle la misión, porque es que la misión de cada una de las santas es bien diferente, pero es muy interesante y sin duda construyen la iglesia hoy en día y construyen nuestras vidas. Al punto de que yo al final voy a echarme una palomita ahí que puede ser un poco herética, pero creo que la santa que vamos a estudiar hoy puede darnos luces para lo que estamos hablando en los programas anteriores. Y finalmente, pues queremos compartir con ustedes un poco lo que nos ha dejado este ejercicio, no con el ánimo de que esto sea la última palabra, no, sino un poco para invitarlos a que siempre que uno revisa la vida de los santos, ahí hay un mensaje de Dios para uno, ¿sí? Y uno tiene que aproximarse a los santos de la manera, digamos, como más abierta, porque seguro ese santo con el que uno está hablando y con el que está, del cual se está eh, informando, está ahí presente, porque es necesario para ser parte de la historia de salvación de cada uno. Entonces, con esa pequeña descripción de lo que vamos a hacer, quisiera entonces empezar por preguntarte, Gabriel, ¿quién es tu santa? De dónde sale y un poco cómo fue esa experiencia de conversión y qué defectos, si es que tiene, le encontraste. Sí, no, buenísima. La mía es súper desconocida. Pero antes de decirlo, hay un tema que yo creo que también es muy importante para los que nos siguen por primera vez o desde hace muy poco, porque es que este año hemos crecido mucho en suscriptores y contarles, porque el año pasado Rami y yo explicábamos de qué se trataba el canal, pero este es un canal donde en el fondo lo que estamos viendo nosotros es una guerra espiritual y hablar de santos se justifica muchísimo porque son, digamos, luminarias, ejemplos en medio de la oscuridad que vivimos. Muy bien, a mí hace como 3 meses me cayó a mí entre mis brazos un artículo, eh,
y de algún tema católico y estuve mirando como de quiénes se trataban y mencionaban de una santa que yo en mi vida la había escuchado, se llama Santa María Egipciaca. Y es una santa, o Santa María de Egipto, es una santa del siglo IV. Una cosa que yo me enteré, Rami, es que que me acabo de enterar estudiando esta santa, es que los santos antiguos no tenían una fecha de canonización. Tienen una fecha litúrgica, sí, pero no que el Papa la canonizó en tal, no. Ellos eran santos más por tradición, por el reconocimiento, porque socialmente el pueblo católico los reconocían y porque llevaban una vida de santidad, o porque era notorio, notable el martirio, o notable su vida como la llevaron. Bueno, este es un caso, digamos, de esos. Y me encontré yo con ese nombre y sobre todo con una frasecita, que si pudo Santa María Egipciaca, cualquiera podría vencer el tema de la lujuria. Y entonces me llamó la atención y dije yo, claro, yo había tratado el tema de la lujuria con San Agustín también, que le había costado mucho, y me llamó la atención y dije, vea, sería muy bueno tratar ese tema para de pronto un episodio de Disertum X. Ahora, me topé con un primer problema y es que solamente hay una biografía sobre la vida de ella, porque es muy desconocida. O sea, primero de todo nace a mediados del siglo IV. Claro, San Agustín es también de la misma época. Eh, y ella nace en una familia, digamos que la historia no se cuenta muy bien qué tipo de familia o qué tipo de educación tiene. Pero lo cierto es que esta obra o lo que conocemos de ella se la debemos a San Sofronio, que era como el obispo de Jerusalén de la época. ¿Por qué? Porque él 100 años después de la vida de esta santa, o sea, después de muerta, 100 años después, él había escuchado profundamente la historia de ella y dijo, no, ya es momento de poner su historia en un libro. Y entonces la vida de Santa María de Egipto la escribe San Sofronio y nos la cuenta, pero es lo único que tenemos. Este es un libro que se puede conseguir en internet, es de fácil acceso, tiene 38, 40 páginas, es llena de filminas o de dibujos o de grabados, luego, y es muy fácil la lectura. Pero ¿qué es lo interesante de esta santa? Lo interesante es que esta es una niña que se revela, se va de su casa, se escapa, se harta de sus papás, incluso en el libro, digamos, cuenta ella que pierde, digamos, como el amor hacia sus padres, porque es muy rebelde, y se va a vagar por el mundo. Pero se va a vagar por el mundo con una misión muy especial para satisfacer sus deseos carnales. Y ella permanentemente está contando, digamos que ¿quién es ella? Y uno lo puede decir en los términos de nosotros de hoy, lleva una vida de prostitución y de libertinaje muy fuerte. Ella llega primero a Alejandría. Alejandría es una de las principales ciudades del momento en Egipto. Y pasa de esa, y a mí es lo que me va a marcar tan importante como en San Agustín, que llevar esa vida que llevó ella durante tantos años, porque en esta vida dura muchísimos años, creo que fueron 17 años, dedicada solamente a eso, incluso confiesa, y muchas veces, claro, porque quien la entrevista después, ya voy a contar esa parte, le dice, pero tú lo hacías ¿por qué? ¿Por falta de plata? ¿Por dinero? Y dice, no, es más, muchas veces no lo hacía por dinero, lo hacía porque quería satisfacer esos deseos. Y comete muchas confesiones que te dan a entender de qué tipo de personaje estábamos hablando. O sea, una mujer de la vida más baja que uno puede encontrar. Y esa mujer, con esa vida de esa bajeza, termina convertida de un momento a otro, da un giro radical a su vida, que yo no sé si tú quieras que yo lo cuente ya o sigo contando un poco como su historia personal. Tienes el micrófono apagado. La experiencia de conversión, claro, buenísimo saberlo desde ya. Ok, entonces ella, como te digo, o como les cuento, ella está viviendo una vida completamente desordenada y de pronto, en algún momento determinado, se embarca, ya tenía 29 años, ve como a un grupo que va hacia una peregrinación, entonces se les acerca y eso lo cuenta en el libro. ¿Y ustedes para dónde van? No, vamos a Jerusalén a la exaltación de la Santa Cruz, a una ceremonia que se va a dar en la iglesia del Santo Sepulcro. Estamos hablando del siglo IV, fines del siglo IV. Totalmente extraño a la vida que llevaba. Totalmente extraño la vida primero, exacto.
Pero ella cuenta que incluso, como no tenía plata para viajar, se va como con otra gente, porque tenían que cruzar algo del mar y no sé qué, entonces se meten en unos botes, y ella cuenta que ella aprovechaba ese viaje para seguir induciendo al pecado a las personas con las cuales ella viajaba. O sea, la maldad de esta señora era impresionante, era mala. Y bueno, o sea, fue de pecado en pecado en pecado hasta que llegó a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, pues, ¿qué hago aquí? Como, ¿para dónde cojo? Y ella vio por la tarde, porque en el libro dicen que llegaron creo que por la mañana, y ya en las horas de la tarde, me imagino que ella vagando por la ciudad, mirando, de pronto ve un grupo, al grupo que le había preguntado que para dónde iban, ve que se dirigen hacia la iglesia del Santo Sepulcro. Entonces dije, voy para allá con ellos, ¿no? ¿Para dónde va la gente? O para dónde va Vicente, allá voy yo. Y Vaya se les, pues. y se le mete allá y empiezan todos a entrar a la iglesia del Santo Sepulcro. Uno por uno van entrando, y cuando le toca a ella, y lo cuenta así, ella siente una fuerza que la frena. Fíjate que aquí hay un tema muy interesante, porque en todos estos santos que yo he tratado, bueno, tú también en algunos, hay una intervención muy directa de Dios. Y yo muchas veces me pregunto, a ver, y es un tema para reflexionar, Rami, a uno lo tienen que tumbar del caballo, tiene uno que escuchar ¿cómo es que le decían como que lo que escuchó San Agustín? El llamado. El llamado, toma y lee. Que, Pues es que no, pero ese sí está un poco claro en la historia de la iglesia, y es que nosotros somos escogidos, los santos son escogidos, todos los que hemos sido llamados somos llamados. Dios siempre nos está buscando, nosotros somos los que le damos la espalda, pero la relación con Dios siempre parte de un llamado, y es el de Dios. o de una intervención como en este caso, porque es que en este caso ella dice, no era una fuerza que viniera dentro de mí, sino ella sentía una fuerza externa. Y Claro. entonces ella dice, habiendo, espérate que si lo tengo por aquí, con sus palabras, habiendo repetido mi intento 3 o 4 veces, finalmente comencé a entender la razón por la cual no podía ser admitida a la iglesia del Santo Sepulcro. ¿Cuál era esa razón? Mi vida sucia, la que me impedía la entrada. Y entonces comencé a llorar. Vi un icono de la Virgen María y en medio de lágrimas hice esta oración. Y le hace una oración a la Virgen. Le dice, tú con toda esa pureza y yo con toda la impureza, yo soy lo contrario a lo que tú eres. Ya entiendo por qué no me quieren dejar entrar a esto. Y en medio de esas lágrimas, porque ella se pone a llorar, ella cuenta, se pone a llorar, ella le pide a la Virgen y le dice, mira, si yo lo hago, si tú me dejas entrar, yo te prometo que yo nunca más mancharé mi cuerpo, sino que voy a renunciar al mundo. Y la invoca a ella, siempre Virgen, permíteme postrarme ante el venerable madero. Estamos en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz en Jerusalén, Mm. en la iglesia del Santo Sepulcro, o sea, donde es. Sí. Te invoco como garante ante Dios de que nunca más mancharé mi cuerpo, sino que renunciaré al mundo. Y le hace esa Ah, oración. Y entonces se para y dice, voy a entrar. Y entra. O sea, logra entrar. Ahí sí ya no hay ninguna fuerza que la detenga. Entonces ya ella sigue llorando mucho, porque ella cuenta que ella va a llorar mucho esos primeros días, que eso también es muy característico de las conversiones así de fuertes. Y escucha una voz que le dice, fíjate, aquí también hay una voz interior, pero es una voz, ujú, San Agustín también relata lo mismo, pero es una voz ujú, que por el hecho que sea interior no quiere decir que sea irreal o una imaginación, ujú. es escuchada, donde le dicen a ella, o donde se escucha la voz que probablemente era la Virgen, si cruzas el Jordán hallarás reposo. Entonces ella entiende que, digamos, ya esa es la segunda parte para contar qué hace después, que ella necesita hacer una vida ya de conversión completa, y que se va a dirigir hacia una zona que la mandan, que es cruzando el Jordán, a ver qué va a encontrar allá, Rami. No, Ahora, no sé si quieras que avance más en la historia de ella, o cómo. pues yo creo que ahí para poder Ok. empezar el diálogo con ¿Cuál mi es la santa, tuya? porque es que me encanta que la tuya tiene un rompimiento clarísimo entre una vida desordenada, ese soul shaking experience sobrenatural, pues digamos con ayuda sobrenatural, y ya ahorita nos vas a seguir contando cuál es entonces la misión ya dentro de su camino de conversión. La Perfecto. mía es una santa un poco más conocida,
que se llama Santa Catalina de Siena. La encontré porque su fiesta se celebra el 29 de abril, estamos cerca a su fiesta. Y, y es una santa bien interesante porque a diferencia de la tuya, y en mis palabras, casi que nació santa, ¿sí? Nació convertida, porque viene de una familia bonita, acomodada, en Siena, en Italia, ¿no? Unos hermanos maravillosos, no le pasa nada, ni la viola, ni la agreden, ni nada de eso, sino que está feliz en su familia y va caminando a los 6 años, nace en 1345, 47, es decir, 100 años, 1000 años después de Santa María Egipciaca. Y entonces nace en esta familia y a los 6 años va caminando por el camino con sus hermanos, de golpe cae al suelo y tiene una visión sobrenatural. El hermano la despierta o la saca de la visión sobrenatural y ella se pone, ¿por qué me sacas de eso si está feliz viendo a Jesucristo, a San Juan y a San Pablo? Y donde Jesucristo le decía que le dedicara su vida entera a hacerlo conocer a los demás, ¿sí? Y eso, pues, digamos, es muy difícil no convertirse después de eso, ¿no? Porque es que si no tiene semejante experiencia, pues cómo va a negar ni la existencia de Dios, ni de No, Jesús, ni Rami, de la iglesia. el episodio es los defectos de los santos. Claro, O sea, claro, ¿qué claro. defectos va a Entonces, tener Santa Catalina? no, es que es difícil, ahí es donde dice uno, pues si de una tuvo esa experiencia, después, un poco más adelante, en 1359, se muere su hermana dando a luz y entonces ella dice que ella ya no va a buscar lo del mundo, sino busca lo espiritual. Y en muy poco tiempo, en 1363, se convierte en terciaria dominica. Y es que, y aquí vale la pena hacer una pequeña pedagogía sobre las comunidades de la iglesia, y es que las comunidades tienen distintas órdenes. Entonces, la orden terciaria normalmente corresponde a laicos que son, que viven sus votos espirituales, su consagración espiritual, pero la viven, digamos, desde su casa. Entonces, este es el caso de Santa Catalina de Siena, una terciaria dominica, y uno dice, pues si muy pocos años después, es decir, tenía menos o 24 años cuando ya es terciaria dominica, y a los 6 años se encontró con Dios y empezó a tener un montón de experiencias sobrenaturales, pues, ¿cuál conversión? O sea, nació convertida, no es María Egipciaca que tiene que renunciar a la vida pecaminosa y licenciosa, sino pues es que así vivió. Uno podría decir, seguramente no tuvo pecado grave, ¿sí? Porque pues desde los 6 años tuvo claridad absoluta de cuál era la voluntad de Dios y la siguió. Además, si uno mira un poquito más, encuentra que durante su vida tuvo un rigor muy fuerte en el ayuno, y el ayuno precisamente ustedes saben que es una herramienta para espantar demonios súper eficaz. Entonces ella vivía durante largas temporadas solo de la Santa Comunión, ¿no? Wow. Alguna vez el director espiritual la obliga a comer algo, come unas habas y dura vomitando todo el día por comer unas habas, entonces pues ya era claro que no, que esa no era lo que ella debía hacer. Pero curioso, y aquí empiezan a hablarse las dos santas, las tentaciones más fuertes que ella sufre son por impureza. Y no es precisamente porque ella quisiera caer en la impureza, sino porque el diablo le hace ver visiones de actos horrendos de impureza. Y está en sus cartas y en toda esta conversación que tiene ella con Jesús diciéndole, pero Señor, ¿por qué me pones a ver eso que me desagrada? No, no es horrendo, no, lo rechazo completamente y ¿para qué me pones en eso? Y ella dice, le responde, Jesucristo le responde, cuando estabas en mitad de esas visiones, ¿qué sentías? Asco, decía ella. Y entonces nuestro Señor le dice, ese asco te lo infundé yo y me has demostrado que verdaderamente me amas a mí.
¿sí? Porque efectivamente esa resistencia a la tentación pues verificó, digamos, el grado de amor y de entrega que esta santa tenía a Dios. Y eso es interesantísimo porque ahí hay una similitud, ¿sí? Si bien hay una ruptura clarísima en la vida de Santa María Egipciaca, de su pasado licencioso a lo que tú nos vas a contar ahora, y en Santa Catalina no hay esa ruptura. La tentación de la impureza sigue estando presente en las dos. La reacción a la tentación es un acto de amor por parte de las mismas santas, que nos lleva también a hacer una reflexión, y es que todos estamos agobiados por las tentaciones, tenemos todo tipo de tentaciones, ¿sí? Y nuestra reacción cuando no nos dejamos caer en ella es un acto de amor a Dios y agrada a Dios, y eso lo podemos saber a partir de la vida de estas dos santas. Entonces, los que tenemos agobio porque no salimos de una tentación y la otra, bueno, pues es que cada vez que nos enfrentamos a esa tentación y no caemos en esa tentación, estamos agradando a Dios y Dios nos está asistiendo, ¿sí? Porque a Santa Catalina la asiste provocándole el asco, pero a Santa María Egipciaca también la asiste con la vida que llevó ascética, que tú nos vas a contar ahora. Y entonces, claro, pero ¿y los defectos? ¿No? Y entonces resulta que Santa Catalina de Siena, sin querer adelantarme a la siguiente parte, que es la explicación de la misión, fue una persona imprudente, una persona que además le soltaba la lengua al papa o al que fuera, a los sacerdotes, los señalaba, los juzgaba, decía que eran unos corruptos, que unos depravados, que había mucha corrupción dentro de la iglesia. Una persona que en términos de hoy no era para nada políticamente correcta, ¿sí? Impetuosa, porque no, como lo vamos a ver ahorita en la siguiente parte, no se quedaba con bobadas, y si tocaba armar una revuelta entre los laicos para presionar al Papa, lo armaba. Si le tocaba irse caminando hasta donde estaba el Papa para exhortarlo, lo exhortaba. Si le tocaba después irse a vivir a Roma porque el Papa le dijo, bueno, venga para Roma, entonces también lo hacía impetuosa, ¿no? Que no es, digamos, lo que uno se acostumbra en los santos, ¿no? Y menos en estas santas que desde chiquitas nacen convertidas, como digo yo, que es herético, obviamente, nadie nace convertido. Y que uno dice, efectivamente, esta santa tiene esos defectos, ¿sí? Porque esa impetuosidad, esa falta de prudencia, esas ganas de crear desorden, ¿sí? Dentro de la iglesia, obviamente porque tenía muy clara cuál era su misión, pero en ese ejercicio de la misión salieron a la luz esos defectos y hicieron que la misión fuera como fuera, ¿sí? Así como ahora sí, cuéntanos, Gabriel, ¿por qué esos defectos de Santa María Egipciaca son determinantes para entender la misión y para entender lo que hace ella después de la conversión que nos estabas comentando? Sí, digamos que, bueno, ahí la vemos ahí en este grabado, ella cuando trata de entrar, que es decir, yo lo que veo aquí, antes de responder de la pregunta, es ver qué importante es que por más perdida que sea una vida, tiene la posibilidad de regresar. Y Dios la ama tanto que Dios le da esa oportunidad. Yo no me acuerdo si fue con bueno, no me acuerdo cuándo, pero uno muchas veces sabe o lee que mucha gente, digamos, nosotros los católicos tenemos una ventaja, y es que nos podemos confesar. Y cuando uno lo hace bien en una confesión y hay ese dolor o ese arrepentimiento verdadero y propósito de la enmienda, y hay una reflexión seria frente al asunto, pues uno sale adelante y es una ayuda, y la gracia de la confesión es enorme. Quienes la hemos experimentado es enorme. Pero muchas veces repite los mismos pecados. Entonces, los padres dicen mucho, es que, o digamos dentro de la catequesis, la gente a veces cae en los mismos pecados, y mucha gente también puede caer en el error de ser demasiado fuerte consigo mismo.
en el sentido de que si tú caes en el mismo pecado y después te aprovechas es de la confesión, pero tú no sabes cuál es la lucha interna que está teniendo esa persona para no volver a caer. Muy bien. Lo que estas santas, o por lo menos María Egipciaca, me muestra a mí es eso, que efectivamente no quiere decir que cuando uno se convierte o uno ya dejó el pecado o las tentaciones desaparecieron. Quiere decir más bien que el camino que hay que recorrer es muy difícil, pero que finalmente se logra con la ayuda de Dios. Aquí quiero insistir en ese punto. Uno muchas veces vence los pecados por voluntad, ciertos pecados, ciertos errores que uno comete. En el fondo está la gracia, en el fondo está la ayuda. Pero hay otros en los cuales uno, y esto estoy me acordándome de San Agustín, donde uno tiene que rendirse completamente a Dios y decirle, sabe que yo no pude. O sea, si usted no me cambia a mí, yo no voy a poder. Yo quiero cambiar, porque yo te amo y quiero amarte y no quiero ofenderte. Pero yo por mis propias fuerzas no logro hacerlo. Eso es para mí es la enseñanza y lo bonito de esta vida de los santos. En el caso de María Egipciaca va a pasar exactamente eso. Quedamos en que ella escucha una voz que le dice que se fuera para el Jordán. Entonces ella se va para el Jordán, ahí le regala a alguien unas monedas, se compra unos panes, va en el camino, ella sigue muy atormentada por todo lo que le acaba de pasar y lo primero que llega cuando cruza el Jordán encuentra como un monasterio, entra al monasterio donde hay una misa, recibe la comunión, bueno, se confiesa, primero se confiesa y después recibe la comunión, o sea, recibe los sacramentos y toma la decisión de irse a vivir al desierto. O sea, lo que ella va a hacer, Rami, no es solamente esa conversión de vida, metanoia completa, radical, sino que ella dice que ella siente la necesidad de ir a pedirle perdón a Dios. Es tan grave que ella quiere hacer penitencia en el desierto y aislada del mundo. Ahora, ¿por qué, Rami? Nosotros vamos a conocer la vida de ella gracias a un monje. Aquí voy a introducir al monje. Se llama Sósimo. Es un monje que vive también una vida muy ascética y o muy dentro de esos monjes del desierto que están, ¿no? Que salen una vez al año, están siempre en oración, pero una vez al año ellos salen durante Cuaresma y permanecen los 40 días tratando de imitar los 40 días de Jesús en el desierto y hacen penitencia, hacen ayuno y hacen todo esto. Y allá en una de esas salidas, cada monje coge para algún lado que quiera. Y Sósimo cogió para determinado lado y a lo lejos ve a una señora casi desnuda. Ella se va de 29 años, pero Sósimo la encuentra más o menos como de 70 y podrías tener de 75 años, ya es, porque ella pasa 47 años en el desierto. O sea, él ya la encuentra muy viejita. Cuando la encuentra, él trata de perseguirla y tú quién eres, y se voltea y dice, padre, fíjese, sin saber, y claro, Sósimo el monje dice, ¿por qué me llama padre? Él era padre, ¿por qué me llama padre? Ella acaso me conoce y le dice, padre, por favor no se acerque, que yo soy muy pecaminosa, mi vida es completamente alejada de Dios y le puedo afectar. Entonces finalmente él le entrega su capa, porque la encuentra llena de frío y tal, y la ropa, y le dice que quién es, y ella empieza a repetir palabras, digamos, de la Santa Escritura, y le confiesa que ella no, que está viviendo ya durante 45, 46 años, y comienza a contarle su historia, comienza a contarle su vida. Por eso es que nosotros vamos a conocer la historia de ella. Pero le pide, ¿por cómo así que tú eres pecadora? Y le dice, sí, yo soy un pecadora. Y le cuenta, es que yo viví esta vida de pecado, a los 12 años me fui, cometí todo esto, y sentí esto en la iglesia, en Jerusalén, con los peregrinos, y me vine para el desierto a pedirle perdón a Dios y a hacer penitencia. ¿Y cuánto tiempo llevas acá? 47 años o 45 años. Y ya llevaba toda su vida ahí metida. Entonces le cuenta que de esos 47 años, los primeros 17 años, ella pecó 17 años. Y le dice, y los primeros 17 años fueron de una lucha interior terrible. Y ella los describe como un combate contra bestias salvajes. Y sobrevive con algo que tú decías ahora, que se puede parecer a Santa Catalina, comiendo solamente hierbas, o lo que encuentre, sufre frío, calor, agotamiento, y sobre todo con una profunda vida de tentación de volver a su vida pecaminosa que vivió allá.
Fíjate, la tentación la acompañó durante 17 años porque ella recordaba el placer del pecado y quería retornar allá, a ese pecado, pero se contenía y decía, siempre que me pasaba, volvía mis ojos o mi mente a mi protectora, a la Virgen María. O sea, ella le pedía la protección a la Virgen María para que por favor le diera la fortaleza. Y Sósimo le pregunta, bueno, ¿y usted cómo sobrevivió todos estos años? Y ahí es cuando le dice, no, yo me alimenté de hierbas y el poder de Dios que abrazó y ha protegido mi alma. Y empieza a citar la escritura. Entonces Sósimo dice, momento, si usted lleva 47 años, esos primeros 29, pues eso no lo dice el libro, pero uno puede especular. Usted estudió, no, yo me fui de mi casa a los 12, yo nunca. Bueno, ella ya al final de su vida recibe unas gracias especiales. Una de ellas es el conocimiento de la Santa Escritura, pero no de la Sagrada Escritura, pero no solo eso, ella va a hacer milagros en presencia del mismo Sósimo, va a tener experiencias místicas donde se pone a rezar y se eleva, dice Sósimo, un codo, perdón, del piso. Ella va a tener ciertas actitudes ya de santidad supremamente claras. Bueno, y le pide a Sósimo, por favor, no puedes contar mi vida a nadie, sino que lo vas a hacer después de que yo me muera. Y Sósimo le hace prometer eso y listo, está bien. Bueno, y le cuenta toda su vida. Y le pide una cosa, hace 47 años fue la última vez que comulgué. Tú puedes traerme en el jueves santo del próximo año la comunión. Y Sósimo le promete que sí. Sósimo ya está en lágrimas porque se encuentra realmente, él se da cuenta en presencia de quién está. Y él se da cuenta que él de alguna manera escogió ese camino porque Dios lo llamó a encontrarla a ella. Y entre los dos empiezan a rezar por los monjes. Ella le cuenta ciertas cosas que no tendría por qué saber de ciertos problemas de algunos monjes. Ujú. Y eso va a ser importante porque más adelante ese dato es importante porque va a ser una prenda de garantía de que le crean a Sósimo cuando llegue al monasterio después de muerta a contar la historia. O sea, que lo que ella estaba diciendo era verdadero. Entonces, nada, ya digamos que esa es un poco la historia de María Egipciaca, donde sus primeros 17 Pero años, Dani, son de purificación, de ahí me, penitencia. Y yo me creo llama la que atención una cosa y es que, bueno, varias cosas, pero la que quisiera preguntarte un poco más es esa misión, ¿no es cierto? Esa misión de ella es a través de la penitencia, de la vida, digamos, totalmente austera, rigurosa, casi que, no, casi no, haciéndose violencia física a sí misma porque le toca vivir con en la inclemencia y todo esto. Eh, su misión es reparar las faltas de ellas y reparar el corazón de Jesucristo por las faltas de todos los demás, ¿no? Con su vida, ¿no? Pero lo más interesante es que esa misión es totalmente secreta, íntima, privada, ¿sí? sí, Se gesta. ella dice que los primeros 17 años de ella fueron de penitencia, de purificación, pero que ya Ajá. después de esos 17 años empezó un momento de, digamos, de una paz profunda. Ella vivió los 30 últimos años de una paz profunda en contemplación, dice ella, y en unión con Dios, o por lo menos es la interpretación que da Sofronio en el texto. Pero evidentemente lo que tú dices es cierto, es una misión. Hay santos de santos, hay santos que están en el mundo, que están en la Ajá, política, que son los que le hablan sí, o le hablan ¿no? al emperador o al rey ciertas cosas. Hay sí, otros que sí. son, ¿no? que están en las parroquias, hay otros que están en los desiertos. Ah, ¿No? Entonces, cada uno va a interesante. tener como un papel, y yo creo que el de ella, diferente al de Santa Catalina, el de ella va a ser ese, va a ser irse completamente al desierto y dedicarse a la contemplación, a la Y lo otro oración, es eso, a la purificación. que si ella no se encuentra con Sofronio, al final, pues nadie sabría de ella. Y mira lo Con curioso, Sósimo. Sósimo, perdón, Sósimo, perdón, y entonces Sofronio no sabría de ella y no sabríamos, gracias a la única biografía que hay,
su vida de santidad y por lo tanto ese componente de evangelización que es propio de todo creyente. Esa es nuestra primera misión, es la evangelización. En el caso de ella es interesante porque la evangelización no se hace en vida, sino en muerte. Es Claro, gracias a que nosotros conocemos de su vida que entendemos la acción de Dios en ella. claro. Ellos se convierten en un relato, digamos, entre los monjes cuando ella se muere. Ajá, Yo después ahora cuento, pero no. Y ya 100 años después llega a oídos, ya se expande la noticia por todo el Medio Oriente y llega a Jerusalén y el patriarca de Jerusalén o el obispo de Jerusalén es San Sofronio. Entonces ajá. él es el que toma la decisión de poner por escrito ese librito que les mostré que se llama La Vita o La Vida de María Egipciaca. Pero es un poco eso. Impresionante. Pero bueno, y ya para terminar, simplemente porque aquí ya termina la historia, es que Sósimo se va y es ansioso esperando al siguiente año. En el siguiente año vuelve y la encuentra. Aquí es donde ella le produce un milagro y es que ella camina sobre el río Jordán para encontrarlo. Y él cuenta que es un milagro que lo ve. Recibe la comunión, vuelven a hablar y vuelve y le vuelve a pedir que por favor en un año volviera nuevamente a lo mismo. Al año otra vez Sósimo completamente convencido que la va a volver a encontrar y sin embargo no la encuentra. Ya está muerta. La busca por Mm, todas partes, se desespera hasta que finalmente encuentra su cuerpo con una inscripción a un lado y le da el nombre, porque ella tampoco le había dado el nombre y se lo da ahí. Entonces se llamaba María. ujú. Eh, y creo que decía, Señor, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo irse en paz, Mm. porque han visto mis ojos tu salvación, que es la misma, El canto de el canto de, creo que es, bueno, cuando cuando en van la presentación del niño en el templo, y ujú. él ve bueno, y entonces esa es la historia. Entonces se pone a llorar Sósimo a los pies de ella, lleno de lágrimas, y viene en el desierto y aparece un león. Mucha gente dirá, no, estos católicos están llenos de relatos míticos y todas esas vainas, Eh, pero sin embargo él lo describe de una interesante manera, porque él dice, no, el tipo le dio un miedo y me va a devorar esta vaina a mí, qué susto. Y de pronto siente, dice él, una fuerza interior y le pide a la santa, por intercesión de la santa, te ordeno que me ayudes a enterrar su cuerpo. Y el león baja agacha la cabeza y con sus garras empieza a Escarba. abrir, a escarbar y bueno, logra enterrarla y se va para el monasterio y le cuenta a sus hermanos la historia. Y el padre principal, yo no sé cómo se llamará, cuando le cuenta la historia de los hermanos que tenían que corregir no sé qué cosas, dice, sí, esto es cierto. Y Es empieza verdad. todo como, ¿no?, a pedirle cosas y empiezan a producirse milagros. Entonces se Ujú, convierte en una santa de reconocimiento inmediato. Dios ujú. concede favores por la intercesión de Santa María De sus Egipciaca. santos. Ujú. Es una belleza y muere, y claro, una vida solitaria y donde solo dejó contar su historia después de muerta, Rami. Impresionante, ¿no? Lindísimo. Y creo que viene muy en contraste con Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena tiene una misión y es conocida porque es la santa que regañó al Papa. ¿Y de dónde viene esto? Y es que estamos hablando de 1371, en donde durante décadas el Papa había vivido en Aviñón. Varios papas habían vivido en Aviñón, un lugar de Francia, y en Aviñón se había producido esta suerte de interconexión entre la monarquía francesa y el papado. Y había, por virtud de la protección militar que le daba la monarquía francesa, una influencia indebida del monarca francés en el papado. Y al mismo tiempo, pues había una suerte de indolencia frente a la iglesia propiamente dicha, porque el papado, la sede del papado seguía siendo Roma, el Vaticano, pero como el papa no estaba en Roma, pues entonces estaba un poco al garete la barca de Pedro, digamos, y la barca de nuestra iglesia.
Entonces Santa Catalina entiende eso en su corazón y en su relación con Dios y toma la misión de ir a presionar al Papa o de presionar al Papa para que vuelva a la sede pontificia, a Roma, y ponga orden en la iglesia. Entonces, digamos que lo que Catalina quería era, primero, que se regresara a Roma, porque ahí era donde vivía, donde debía vivir el Papa. Segundo, que se diera entonces una reforma moral del clero, que con la presencia ya del Papa en Roma, entonces todo el clero se pusiera en orden, porque como muchas veces pasa, estaba atacado por la corrupción, por la tibieza, por la ambición, y que además el Papa obrara firmemente, o sea, de una manera firmeza, porque es que es el vicario de Dios en la tierra y hay frases muy fuertes. Por ejemplo, en una de las cartas que le manda Santa Catalina al Papa le dice, obrad con justicia sin ningún temor servil. En otra le dice, gobernad como un varón y no como un niño. O sea, unos ataques de verdad muy fuertes. Era durita. Pero él empieza en 1371 que arma una especie de movimiento social para presionar la vuelta del Papa a Roma. Ese movimiento social, ella no tenía ni 30 años ahí, termina en que el Papa le escribe en 1374, el Papa le dice, oye, ¿qué es lo que me está haciendo? ¿Cuál es su problema? Y entonces ella dice, no, es que usted tiene que volver. Y ahí son las cartas y estas cartas que les digo que son muy imprudentes, desafiantes. Uno podría decir que bordean con la falta de respeto al Papa, y ella era monja. Entonces, pues sigue esto y en 1376. Y el Papa le Ya, respondía, ¿cierto? y el Papa le respondía no, en 1376 ella decide ir a Roma porque dice, esto ya no es más con cartas, voy A a ir a hablar Birreón. con el Papa y le voy a decir cuánto es 2 más 2, ¿sí? Ah, ok. Y, y entonces llega a Rami, Roma, paréntesis, no será bueno, que pesar que no tengamos santos ahora sí, ¿no? sí, Que vayan a veces es bueno ir a Roma a de poner pronto cosas. los hay alguien que se esté haciendo el bobo, sí, Puede uno ser, nunca sí, puede sabe. Es ser, que pero lo que esto requiere una gracia especial, porque es que así esto es es. una niña. Ojo con este detalle y es que no sabía leer y escribir, sino solo hasta el final las cartas se las tenía que dictar y se las tenían que leer. Bueno, era todo un complique. Y esta niña, simplemente guiada por Dios y por la gracia, llega hasta Aviñón, se le sienta al Papa y le empieza a dar lora. Y ahí tenemos un grabado que recuerda, digamos, esas entrevistas de Santa Catalina con el Papa Gregorio XI. Y empieza a decirle, venga, es que no sé qué, usted tiene que ir. Bueno, obviamente, pues no podemos decir que fue por cuenta de esa presión que el Papa volvió a Roma. No, 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 digamos, ni la causa de santidad, ni ningún libro de historia hace esa afirmación, Pero pero en ayudó. todos los casos coinciden en que fue determinante esa presión que ejerció Santa Catalina en el Papa para que el Papa en 1378 volviera entonces a Roma. Y es Muy bien. interesantísimo porque el Papa vuelve a Roma, Santa Catalina se va para Roma, ahí ya entonces aprende a leer y escribir a los 30 años, digamos, o sea, ya tarde, y tienen, digamos, en ese momento entonces el Papa empieza a hacer las reformas, empieza a hacer, digamos, el ejercicio de autoridad que era requerido para purificar a la iglesia, viene, digamos, todo el proceso de reorganización de la iglesia y pasa una cosa muy Que se muere. particular, que se muere el Papa Ah, a los 2 años. no, Y sí. eso es un enredo, porque Santa Catalina, pues ya mal que bien tenía una relación de confianza con el Papa le había hecho caso, estaba en Roma, estaba haciendo las reformas y pum, se muere a los 2 años.
y empieza digamos, el concilio para elegir al Papa Urbano VI, ¿sí? Y entonces Catalina muere después, muy poco tiempo después. Catalina solo vivió 33 años, entonces muere después y no alcanza a ver el desenlace de su misión. Y es que Urbano VI empieza, digamos, su papado con un ímpetu muy fuerte, consciente de que lo que había era que reformar y en un ejercicio claro y contundente de la autoridad papal, y empieza a ganarse enemigos, porque si uno va a imponer la autoridad, pues rápidamente hay gente que estaba contenta con el statu quo, que se desacomoda y empieza a chocar. Y contra los que chocó fue con los obispos y los cardenales franceses, que como veíamos eran muy poderosos porque llevaban décadas siendo los que controlaban el papado gracias a la influencia del rey francés. Y es tan fuerte el choque que entonces estos señores deciden que van a elegir otro papa. Y se El llega cisma. a la historia de la iglesia el cisma de Occidente, que es tal vez uno de los periodos más dolorosos de la iglesia católica, digamos, de esa época. Sin duda, una de las precursores de las preocupaciones que sustentaron después el problema protestante. Y es que efectivamente hubo un momento en que por presiones políticas, por desavenencias de unos obispos y cardenales con el Papa en Roma, se abren y entonces y crea ese cisma. Y eso es, pues, desde luego horrible. Santa Catalina muere apoyando a Urbano VI, que era el papa legítimo, y el otro papa, pues, no, bueno, después termina en un enredo y eso genera, digamos, parte del debilitamiento de la Iglesia Católica, que termina o va a conducir al protestantismo y a otros cismas después de ahí en adelante. Y quiero entonces recalcar dos cosas O para sea, poner a conversar. la reflexión ahí Señor. sería como no es que le haya salido el tiro por la culata, porque a pesar de que ella trabajó tanto, ella no tenía por qué prever ese problema del cisma que se venía después, ¿cierto, Rami? Tú lo verías también así, ¿correcto? Me parece que eso es fundamental y es que Santa Catalina entregó su vida con todo y sus defectos de carácter y movió lo que tuvo que mover y peleó lo que tuvo que pelear y cumplió la misión que Dios le había dado, que era acompañar al Papa a volver a Roma, ¿sí? Exacto. Y eso fue fundamental para que la iglesia se volviera a consolidar en Roma. Sin embargo, yo creo que Catalina no sabía cuál era el desenlace, porque si ella hubiera sabido y hubiera previsto que si llevaba al Papa a Roma después a su muerte iba a haber una gran división, un cisma en la Iglesia Católica, pues seguramente habría dicho, uy, no, señor, no, todavía no, espéreme un segundito, venga, pero hagámoslo más despacito, venga, pero empecemos a meterle estrategia y garanticemos que entonces si el Papa llega a Roma, entonces los demás no se le volteen. Y ¿sí me explico? Sí, Y pero eso muy no de lo... buena fe, porque es que si uno empieza a meter su propia interpretación de los tiempos, que es absolutamente limitada, como condicionante de la misión que Dios le ha hecho, termina embarrándola, ¿sí? Claro. Y eso es fundamental en Santa Catalina. Tal vez por eso escoge a una persona relativamente ignorante, aunque después esta persona, sus escritos y todo su aporte a la iglesia la tienen como una de las doctoras de la iglesia, una mujer doctora de la iglesia. Sí, ella en los Entonces no últimos, era tan ignorante, pero por lo menos fue ignorante en entender que eso podía ok, llevar o podía puede ser ser. instrumental para el gran cisma de Occidente. Y eso es significativo porque las misiones que Dios nos pone a nosotros, nosotros tendemos a mejorarla, ¿no? A decir, no, Dios me está diciendo que yo tengo una misión como papá,
pero yo lo sé hacer mejor que Dios. ¿Sí? Y yo entonces en esto voy a dar esta orden y voy a aferrarme a esta instrucción y voy a seguir este camino porque eso es lo que haría un buen papá. No, no, de golpe no, de pronto es más bien ante esas dudas sentarse y decir, ¿qué quieres tú, Señor, de mí? Como papá, como funcionario, como Claro, profesional, en la misión en la que estemos, ¿sí? Como misionero, bueno, lo que sea, es tener esa humildad y esa docilidad en todo momento, aún a pesar de nuestros defectos, de podernos doblegar ante Dios y decirle, Señor, esto es lo que yo creo, pero en realidad lo que yo quiero por encima de todo es hacer tu voluntad, porque entonces obstruimos la voluntad de Dios, ¿sí? Y no nos convertimos en instrumentos de su voluntad. Y lo otro que quiero resaltar es que la misión de Santa Catalina fue pública, si la comparamos con Santa María de Egipciaca. La vida de Catalina, sus actos de heroicos de fe los conocieron todos, empezando por el Papa en tiempo real, ¿sí? Y los tuvo que padecer, de hecho. Y su valor evangelizador se dio en vida, ¿sí? Pero eso es, yo creo que muy motivante para muchos, en el sentido de que el cumplimiento de nuestra misión en sí misma es evangelizador. Puede que no lo veamos nosotros ni siquiera en vida, como le pasa a María Egipciaca, pero el propósito que Dios tiene con nuestra misión sin duda impacta los corazones de toda la iglesia de ahí en adelante. Ahí es la verdadera comunión de los santos, ese ejercicio de hacer la voluntad de Dios, así uno crea que eso no sirve para nada, que nadie se va a dar cuenta, que es que un grito en el desierto nadie lo va a oír, que esto es una locura, que esto cómo va a ayudar a la Rami, santificación del pueblo de Dios. Bueno, no, no es cierto, Dios ve más allá. Y este programa seguramente está siendo parte de la misión evangelizadora que tuvo Santa María Egipciaca, ¿sí? Y eso es fundamental porque Rami, la sola, lo que no hemos, perdamos de vista que nuestro camino de santificación está dentro del plan de Dios y va a tener efectos impresionantes sin que nosotros nos demos cuenta y eso está bien. Rami, aquí nosotros le hemos hablado del tema de la oración. ¿Cuánta gente no hay rezando que son completamente desconocidos? Hay monjas en este momento rezando por nosotros, por el mundo, por la paz, por los gobiernos, por la conversión, por los judíos, por tantas cosas. Y uno muchas veces también, cuando uno reza, uno muchas veces, a veces dice, ah, y reza como por rezar. No, el poder de la oración es una cosa grandiosa. Ahora que hemos hablado tanto de la política y de lo mal que está el mundo, nosotros el año pasado tuvimos varios episodios donde permanentemente concluíamos con eso, tenemos que arrodillarnos. Esto se va a salvar, esta batalla cultural no es cultural, sino espiritual, y se gana es de rodillas, se gana con oración. Se me quedó solo una pregunta. Santa Catalina recibió los estigmas, según veo por esto, ¿no? Sí, 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 sí. A ella En cuando la algún momento, declaran, mm, eso es una buena pregunta. Ella es declarada santa mucho tiempo después, o canonizada más bien, mucho tiempo después. Las heridas que tú muestras ahí le quedan en 1375 wow. y Porque yo entiendo que ella escribe una obra, hay un padre en Colombia que a mí me encanta escucharlo, que es muy claro, es un dominico, que es Fray Nelson Medina, es muy conocido. sí, sí, Yo sí, creo sí, que Fray Nelson es, como buen dominico, bueno, le gusta claro, mucho Santo Tomás de Aquino, pero también le gusta mucho Santa Catalina. a Santa Catalina. Entonces, alguna vez Claro. le escuché como una conferencia de ella, si mal no recuerdo. Y yo me acuerdo que él contaba que yo no he leído el libro de Santa Catalina, pero quisiera de pronto algún momento leerlo. Esa obra que creo que fue dictada como en pocos días, en un estado como de éxtasis, como escrita entre ella y Dios, una cosa así, lo que me acuerdo, el diálogo con Dios o con la divina providencia, que es como la obra de ella y que tiene una serie es profundísima porque es hablando, creo que era tanto de la vida de oración como de la vida de obediencia, como del significado del amor de Dios, como de la discreción, como de la providencia divina. O sea, está enmarcada en unas revelaciones inclusive o profundizaciones del misterio. Importantísimo.
Qué buena santa, Rami, la que nos has Sí, traído hoy. ¿Cómo quisieras terminar el episodio? pues yo quisiera resaltar como lo que me ha dejado a mí dando vueltas todos estos días. Y es que Santa Catalina de Siena, además de ser una doctora de la iglesia, es una santa política. Y es que efectivamente la misión de ella era una misión política en la iglesia, que es algo que uno dice, primero hemos tenido varios problemas para sustentar que los católicos debemos meternos en la política y ahora estamos reflexionando hoy sobre una iglesia, sobre una santa que tiene una misión política dentro de la iglesia. Esto para reiterar que la política no es un escenario ajeno de la De realidad acuerdo. humana, está en todos lados, incluyendo la iglesia. Y como santa política, me parece que nos deja unas enseñanzas muy pertinentes para estos momentos que estamos viviendo en el mundo, en Colombia, y todos estos programas que hemos hecho. Y es que es una persona que su deseo de santidad la hace hacer actos extraordinarios que parecen rompimientos, rupturas, que todo el mundo dice como una monja terciaria va a armar un movimiento social dentro de la iglesia para presionar al Papa, cómo se le ocurre, pero que en últimas es parte de la historia de salvación de Dios con su pueblo y en eso los políticos tienen una responsabilidad altísima. Lo único es cómo hace Santa Catalina para no desviarse, porque es que lo que decíamos, ¿qué tal que Santa Catalina hubiera sabido que eso iba a producir el cisma? Seguro que algo le mete a su misión, Sí, pero no nos ¿sí? metamos La en eso porque demora, eso es especular. Lo que yo veo en sí, Santa pero Catalina es una confianza total en la voluntad de Dios. exacto. Y es eso, es cómo garantiza uno que la misión se cumple de acuerdo con la voluntad de Dios y no con la de uno, con la rectitud de intención. Y ahí, si me regalas unos minutos, yo quiero compartir un ejercicio que yo hago para examinar mi rectitud de intención. Y es que toda acción que yo haga, la miro en estos tres niveles. Primero, ¿le da gloria a Dios? Sí o no. Segundo, ¿le hace bien a las almas? Sí o no. Tercero, ¿me acerca a mi propia santificación? Sí o no. Si las tres respuestas son sí, voy bien. Y quiere decir que efectivamente estoy tratando de que mi acción sea consistente con la voluntad de Dios. Y hago una cuarta pregunta que es la que resume, digamos, todo, pero que demuestra que efectivamente está consistente con la voluntad de Dios. Y es, ¿estoy siendo totalmente generoso en la entrega que implica esta acción? Es decir, no me estoy guardando nada para mí, no estoy dejando algo por si acaso, no estoy dejando algo para, ay, bueno, voy a entregarlo todo menos esto, Sí, ¿sí? es muy Si difícil. estoy siendo absolutamente generoso y he cumplido con los tres sís anteriores, estoy por lo menos seguro de que si lo que yo estoy haciendo es un error, mi docilidad por haber hecho ese examen y por estarme examinando constantemente va a permitir que Dios me corrija y me corrija el rumbo, ¿sí? Porque en Claro. algún momento me va a mostrar. Entonces, esa es la clave, la rectitud de intención. Tener totalmente vigilada la rectitud de intención en cada acto. Eso es fundamental para el político y sobre todo para el santo político. Muy bien. Y si esa es la enseñanza pues, que nos deja Santa Catalina, bienvenido y qué bueno haber podido hacer este episodio finalmente. Buenísimo. A mí la enseñanza me deja muchas enseñanzas, María Egipciaca, pero creo que la más importante es que la conversión no elimina automáticamente la lucha interior y que muchas veces el proceso de purificación puede ser muy largo, puede ser exigente, puede ser progresivo, pero que vale la pena darlo, porque al final se gana la corona, que eso es lo que nos dicen los santos. Muy bien, creo que fue un episodio muy bonito, por lo menos en medio de todo esto que hemos hablado, de todos estos Refrescante. problemas, es muy refrescante haber hablado de dos santazas en la historia de la iglesia. A todos nuestros televidentes, gracias por su apoyo. Hemos crecido y seguimos creciendo. Qué bueno, muy alentador. Muchas gracias por ese apoyo y gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de 8 días. Chao, Ramiro. Dios los bendiga. Buenas noches.